El siguiente ponente es Fernando Cobos, arquitecto, director del plan, director de las murallas de Hondarribia. Ha trabajado durante muchísimos años con nosotros en Hondarribia. Es un arquitecto con muchísimos premios. Recuerdo ahora el premio Europa Nostra por la rehabilitación de las murallas de Ibiza. Y recientemente también ha sido laureado con otros premios importantes, que ya nos comentará él. Es un placer tenerte hoy aquí, Fernando, para que nos cuentes todo lo que estamos trabajando en el Plan Director de las Murallas de Hondarribia. Gracias. Para mí es un placer venir a Hondarribia y estar aquí hablando y explicando parte del trabajo que hemos hecho. El Plan Director de las Murallas de Hondarribia lo estamos redactando justo al tiempo en el que estamos haciendo para ICOMOS la Carta sobre las fortificaciones y el patrimonio militar. La carta, el Comité Internacional de ICOMOS para la Fortificación y el Patrimonio Militar, del que soy ahora el vicepresidente, nos reunimos durante mucho tiempo en muchos lugares distintos, pero finalmente en Siena durante 2 semanas para hacer lo que es la carta, que ahora son las directrices de ICOMOS para lo que es patrimonio mundial. Pero que sean directrices para el patrimonio mundial no quiere decir que no se puedan aplicar a otros monumentos que no son patrimonio mundial. La carta se divide en unas cuestiones metodológicas, una identificación de valores, que es muy importante, y unos principios de intervención. Pero lo interesante es que en los principios de intervención incluimos la necesidad de que toda intervención deba iniciarse con un plan director. Esto aparece también en el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva Española, pero curiosamente no aparece en ninguna ley. Nosotros hicimos probablemente el primer plan director de patrimonio de España, lo hicimos nosotros con el Castillo de la Mota en el año 92. El segundo, aunque yo siempre presumo ser el primero, es el de la Catedral de Vitoria, del año 94. Pero claro, es un instrumento absolutamente imprescindible para poder trabajar. Y es imprescindible porque un plan director no es una programación de obras, es básicamente una programación de estudios que necesitas para hacer las obras. Hasta el punto, este es el plan director de la Fortaleza de San Felipe en Menorca, que hay veces que el conocimiento que tienes del monumento, en este caso es un edificio volado en el que todos sus subterráneos están tapados por los escombros de las voladuras, el conocimiento que tienes no es suficiente para hacer una programación de todo lo que quieres hacer con el edificio y solo puedes limitarte a programar los estudios que te van a dar la información para que luego puedas decidir qué hacer. Saber hasta dónde llega un plan director es muy importante y depende de muchos factores. Pero lo más importante que tiene un plan director, y lo repito mucho, es la investigación. Es decir, un plan director es básicamente un trabajo de investigación. Cuando hicimos el plan director del Castillo de la Mota en el año 92, yo es un chavalín que acaba de terminar la carrera, aunque estaba haciendo la tesis doctoral sobre ese tipo de fortificaciones, me encargaron trabajar sobre un edificio muy complicado y dije, como no tengo ni puñetera idea, lo que voy a hacer es, si me dejan 2 años para estudiarlo y luego ya empezamos a hacer cosas, ¿no? Y dije, bueno, pues eso le vamos a llamar plan director. Y además te pagan, es una cosa increíble. Y dije, bueno, fantástico. Pero realmente este es el planteamiento, es decir, no se puede intervenir ningún monumento si no lo conoces. Y para conocerlo es un trabajo importante de investigación que inevitablemente, sí. La Mota de Medina del Campo. Sí, es cierto, es verdad, lo siento, es egocentrismo medinense. Sí, es Medina del Campo, sí, la Mota de Medina del Campo. Digo que un plan de investigación, que es muy complejo y que tiene un montón de posibilidades, un montón de patitas, pero que además es muy interesante porque un trabajo interdisciplinar, y Miren lo sabe bien, y lo sabemos los que nos hemos metido en estos fregados, no consiste en ir apilando informes uno encima del otro, no consiste en que el arqueólogo haga su sondeo y te lo traiga, que el historiador vaya a un archivo y te traiga. No se trata de apilar, se trata de plantear un único proyecto de investigación en el que todo confluye, en el que todo está a ese servicio de ese único proyecto de investigación. Les voy a poner un ejemplo. Esto es Ibiza. Hicimos el plan director de Ibiza y cuando empezamos a estudiar el plan director de Ibiza nos dimos cuenta que en las cantoneras, es como llaman allí a las esquinas de marés, de piedra, bueno, no es arenisca, pues es una caliza, pero se comporta como una arenisca, la piedra marés, de las esquinas, había zonas de la esquina que estaban mucho más degradadas que otras.
Entonces, como buenos arquitectos, hicimos lo que hacemos los arquitectos, estudiamos la capilaridad. No era la capilaridad. Vamos a ver las filtraciones, no era la filtración. Vamos a ver la orientación del aire que viene del mar. No era el aire del mar. Dijimos, no tenemos ni idea. Bueno, pues la clave estaba en unos pecios, o sea, unos yacimientos arqueológicos submarinos que estaban en el Freo Chico, entre el Espalmador y la punta de esos portes de la isla de Ibiza, y en unas cartas de Simancas. Curiosamente son dos materiales que los arquitectos habitualmente no usamos, que no hacemos arqueología submarina y no solemos ir a los archivos. Pero curiosamente, gracias a eso, gracias a los pecios y gracias a los documentos de Simancas, supimos que la piedra se sacaba de una isla pequeña que ya casi no queda porque sacaron mucha piedra de ella, que es la Isla Negra, que era un islote que estaba entre Espalmador e Ibiza y que, sin embargo, de vez en cuando atacaban los turcos. Entonces, hasta que no venían las galeras de Cartagena a proteger la cantera, y había batallas, y por eso estaban los pecios, sacaban la piedra de otra cantera terrestre, que no les atacaban los turcos, pero que la piedra era mucho peor. De forma que la degradación diferencial que teníamos en las esquinas correspondía a todos los ataques turcos que había sufrido la cantera mientras hacía la obra. Claro, esto es una explicación de hasta qué punto, para entender un edificio, necesitas todas las informaciones, pero tener una vista común. Porque el historiador, en este caso historiador Alicia Cámara, aunque yo también he de reconocer que vivo al lado de Simancas y tengo esa ventaja de poder pasearme por el archivo, habíamos mirado los documentos, pero el historiador ve el documento del cantero que han apresado en la Isla Negra y no le da ninguna importancia. La arqueóloga que estaba excavando los pecios no era capaz de relacionar los barcos hundidos con la lucha, decía, ¿por qué diablos hay galeras hundidas aquí si aquí no hay nada? Por la lucha por controlar la cantera entre las galeras castellanas y las galeras turcas, ¿no? Sin embargo, y nosotros como arquitectos éramos incapaces de interpretar la degradación. Todos juntos, sin embargo, fuimos capaces de llegar a un acuerdo, ¿no? Pues esta idea también está reflejada, es decir, todas las intervenciones se basarán, dice la carta que hemos hecho, en una integración holística, perdón, holística es la palabra más fea que conozco, pero es que no hay otra, de los valores del sitio en relación a los sistemas defensivos. Bueno, claro, ¿qué son los valores? Esto es muy importante, porque nosotros conservamos, pero es peor, estudiamos un monumento en función de los valores que nosotros reconocemos en él. Si en un edificio vemos un valor paisajístico romántico, pues haremos muchos grabados. Si lo que vemos es un valor documental de la estratigrafía arquitectónica, pues haremos diagramas Harris y planimetrías fotogramétricas. Es decir, nosotros nos acercamos al monumento en función de los valores que le atribuimos. Un edificio determinado es un monumento porque nosotros, no ellos, no los que lo construyeron, nosotros, nuestra sociedad, le atribuye una serie de valores. Hay unos valores clásicos en fortificación. El mito, la leyenda histórica. Tienen ustedes una placa preciosa ahí en el patio del castillo. No, este castillo simboliza la gloria de España. No sé qué, muy bonito, pero son monumentos por lo que simbolizan en la historia. Aquí tenemos el adarve, entonces también es una celebración histórica, ¿no? También son monumentos por el paisaje, pero el paisaje entendido de una manera muy romántica, los castillos, la ruina en el paisaje, ¿no? Pero luego hay otros valores consolidados, los artísticos, estilísticos, los documentales. Todo edificio es un documento que te habla de su evolución, de su estructura. Y luego hay unos nuevos valores, los que estamos trabajando desde hace años, que son los técnicos tecnológicos y los territoriales. Por ejemplo, para que se hagan una idea, la muralla de Ibiza fue declarada monumento puesto patrimonio nacional, porque esto era para mexicanos, entonces no entienden este caos que tenemos en España entre patrimonio nacional y monumento, pero fue monumento nacional por sus valores paisajísticos en 1942. Vale, pero es patrimonio mundial del año 99 por sus valores tecnológicos. Es la misma muralla, no ha cambiado. Bueno, ha cambiado un poquito desde que empezamos a intervenir. Por tanto, teníamos el paisaje antiguo, es decir, aquí tienen ustedes Cornatel o la propia Ibiza, ¿no? Todos, ¿entendemos? Pero claro, una fortificación abolartada básicamente está diseñada, no esta, pero las más modernas, bueno, el fuerte de arriba de Guadalupe, está diseñada para que no se vea. Con lo cual, tu concepto de paisaje no puede ser el mismo que el del castillo romántico en ruinas en lo alto de la colina. Tienes otro paisaje. Y luego, evidentemente, esto es el Castillo Magaña en Soria y todas las sucesivas fases constructivas de una locura
que es este castillo, el edificio es un documento, por tanto, que te está contando un montón de su evolución constructiva, de la historia. Esto va desde la repoblación de Fernando I de Castilla hasta el siglo XVI. Tenemos todos, un trocito de cada época en este edificio, que llamamos habitualmente monumento jalón, ¿no? Porque dentro de un territorio es aquel que tiene todas las etapas constructivas superpuestas en un único sitio, ¿no? Ya hablaremos de eso. Los nuevos valores. Hay valores técnicos y valores logísticos que son inherentes a la fortificación y que, sin embargo, son los que menos se han estudiado. Pero, curiosamente, la primera fortaleza conservada por sus valores tecnológicos es el castillo de Salsas, al norte de Perpiñán, un castillo construido por los Reyes Católicos que en 1668 pasa por el Tratado de los Pirineos, pasa a Francia y debería haber sido destruido, porque ya no estaba en la frontera, pero la frontera se mueve, y porque no era un castillo moderno, un castillo de los Reyes Católicos. Entonces tendría que haber sido o destruido o reformado como un castillo de modelo Vauban, que era lo que estaba de boga en ese momento. Afortunadamente para el castillo, un castillo muy interesante, porque hay un dibujo de Leonardo del Castillo, un dibujo de Durero, un dibujo de Francesco de Holanda, no es un edificio normal. Afortunadamente para el castillo, el que va a hacer el informe es Vauban. Si hubiera sido un discípulo de Vauban, se lo cargan, seguro, pero fue Vauban. Entonces Vauban hace un informe precioso diciendo, esto es una joya, esto es una obra maestra de ingeniería. El tío que hizo esto era un genio. Ya no es mi tecnología, pero es un genio. Entonces, en vez de destruirlo, que además era muy caro, o transformarlo, que no tenía sentido, decide conservarlo, lo restaura. De hecho, ahora Salsas es uno de los monumentos más importantes de Francia. Pertenece al Ministerio de Cultura y es un edificio excepcional. Por tanto, es el primer edificio que se conserva por sus valores tecnológicos, aunque sea inútil militarmente. Y estamos hablando del siglo XVII. El territorio. Las fortificaciones no están solas. Luego lo veremos para este caso, es decir, todo forma un conjunto. Esto es el sistema de la fortaleza califal de Gormaz en la frontera del Duero, en Soria, con las intervisibilidades, con todas las atalayas que protegen y definen su territorio. Es una especie de ovoide, el territorio que nos resulta, cuyo diámetro mayor son 54 kilómetros. Estamos hablando de un territorio controlado, de un territorio que solo se entiende en función de todas y cada una de las torres y los castillos que se van comunicando entre ellos y que, en el caso de Soria, además han quedado petrificados ahí en el paisaje, pero en Soria nunca ha habido gente, entonces no ha habido gente que se hubiera tirado en las atalayas y ahí siguen. Por tanto, esto que sirve para OSMA, pero hay esa integración de holística que tiene que tener el paisaje, el plan director, hay un análisis histórico, hay un paisaje pintoresco, hay una arquitectura, hay una patología, hay un análisis estilístico, hay una documentación evolutiva, hay una tecnología bélica, hay un sistema de invisibilidad. Todo esto es parte de la lectura con la que tú trabajas. Por tanto, en el caso del plan director de Hondarribia, teníamos precisamente esto. Debíamos plantearnos una lectura lo más amplia posible de todos esos valores para intentar interpretar qué es lo que teníamos. Y curiosamente, teníamos un valor al que le hemos dado muchísima importancia, y luego vemos que es el valor tecnológico, y un valor al que le vamos a dar mucha importancia en las próximas actuaciones, gracias a lo que veréis esta tarde, si no mueve mucho, de San Telmo, el Cabo Higuer y todo esto, que es el territorio, ¿no? Heiskibel. Es decir, tenemos un territorio fantástico, porque la villa que funda Alfonso VIII es solo parte de una cosa que ya funcionaba, porque el puerto ya existía, es decir, en la documentación de la fundación de la Villa de Hondarribia ya se habla del puerto, ya sabemos probablemente que ese puerto estaba fortificado, también sabemos que había una fuente, de hecho hay una fuente todavía debajo del castillo, que probablemente sea el origen del topónimo latino Fontem Rapitum. La mejor fuente del territorio está debajo del castillo, en una gruta. Bueno, realmente está encima de la gruta, y la gruta se ha hecho porque la fuente penetra, por tanto el topónimo Fontem Rapitum se refiere probablemente a aquello y no a esta villa, pero es un espacio consolidado. En Heiskibel hay población desde tiempos inmemoriales, es decir, estamos hablando de un territorio que solo se entiende de forma global y que para explicar qué hace esto aquí hay que saber qué hace aquello allí y cómo se va evolucionando. Bueno, no les voy a poner más fotos, pero se hace una idea, es decir, esto es San Telmo, esto sería la ermita que luego se fortifica, esto es la ciudad, estos son
¿cómo se dice? Ay, Dios mío, los bancos de arena que se van moviendo, que son los que dan nombre a la ciudad, pero no solo eso, sino que son los que condicionan radicalmente la historia de la ciudad, ¿no? de la desembocadura. Pero también tenemos un valor tecnológico increíble. O sea, aquí están experimentando, aquí se están inventando la fortificación moderna, unos cuantos locos. Claro, porque hemos tenido siempre la sensación de que, porque nos lo cuentan los italianos, al amigo Vasari deberían hacerle, bueno, ya le hicieron un monumento en Francia, nosotros deberíamos tenerlo un poco paradito. Entonces parece que los italianos inventaron la fortificación moderna. Pero claro, ¿realmente qué pasa en Italia? Pues que las dos potencias principales de Europa, que son la Castilla y Aragón de los Reyes Católicos y Francia, se están enfrentando por el dominio de Italia. Entonces, ¿no sería lógico que si las dos potencias militares más importantes de Europa se están enfrentando y desarrollan toda la arquitectura moderna en Italia, en su frontera común no hubiera la mejor arquitectura? Lo que os he contado antes de Salsas es la frontera común en la zona de Cataluña. Esto es la frontera común en la zona del País Vasco. Y por tanto estamos hablando básicamente del punto donde más necesaria era esa innovación tecnológica. Esto es un campo de experimentación brutal durante finales del XV y principios del XVI. Aquí se están inventando la fortificación moderna. Este es el dibujos de planos de Fonterrabía, pero planos, esto es Fonterrabía, esto es lo destruido ya desgraciadamente de San Sebastián, esto es Pamplona, esto de nuevo es Fonterrabía, esto es Arévalo, esto es Salsas. Estamos viendo todo un proceso desarrollado. Y además tenemos la enorme suerte de, aunque no tenemos ese modelo, este es un documento, es la orden que le da el rey a Pizaño desde Valladolid para que venga a ver la fortificación y le dice, haznos un modelo de madera, que desgraciadamente no tenemos, ojalá, aunque tenemos un modelo precioso que se hizo después, pero nos está contando todo ese proceso evolutivo, la propia origen de la transformación de este edificio está en este documento. Tenemos una enorme, ingente cantidad de información documental que hemos sido capaces de aprovechar, de coger los documentos escritos y pasarlos a un plano y intentar leer todo lo que teníamos, y luego veremos hasta qué punto esa relación entre la historia, la planimetría y la arqueología que ha entrado finalmente ha sido determinante en este trabajo. Por tanto, tenemos un montón de elementos, no me voy a extender porque es muy complicada y muy larga la historia de la fortificación, pero tiene su propio nombre, cada uno tiene nombres curiosos. Ha habido transformaciones interesantes, lo cual es un problema con la nomenclatura, porque lo que ahora llamamos baluarte San Nicolás, cuando se construye se llama baluarte de la Magdalena, y luego el de la Magdalena que llamamos ahora se llamaba de Leiva. Entonces, algunas veces hay problemas con los documentos, pero en general la reina se ha llamado de muchas maneras, el cubo imperial se ha llamado también de muchas maneras, cubo Santa María, es decir, ha habido muchos cambios de nombre, pero básicamente la muralla, esto sería la muralla, lo que hay, lo que no hay, los dos revestines, con sus obras exteriores y todos los elementos vinculados a los elementos defensivos de la ciudad. Pero la ciudad en sí misma, aunque no nace como un elemento defensivo, hay que tener en cuenta que el nacimiento de la ciudad es un poco extraño, porque aunque tiene una muralla, no es claro que al principio tuviera una muralla, tampoco es claro que al principio tuviera un castillo. Yo creo que no había nada, realmente, no estoy claro, no estoy seguro, pero hay que tener en cuenta que cuando Alfonso VIII funda la ciudad, la villa, esto no es frontera con nada, porque el otro lado del Bidasoa, de hecho, toda la Aquitania es propiedad del propio Alfonso VIII, es decir, no está haciendo una frontera, lo sería después, pero en ese momento no lo es. Bueno, lo es con Navarra, un poquito, pero realmente no lo es con Francia. Esto es eso mismo sobre la trama actual urbana. Y, por tanto, hay un análisis del entorno organizativo en el que hemos tenido la enorme suerte de tener mucha planimetría, una planimetría extraordinaria y fantástica a la que le hemos sacado muchísimo jugo, no me extenderé, pero hay piezas fantásticas. Hemos sido capaces de hacer levantamientos de precisión para intentar ver qué elementos de esa planimetría éramos capaces de reconocer en el lugar. Esto es la planta de sótanos, estas son las galerías que tiene el baluarte San Nicolás, vamos a llamarle con su nombre nuevo, el baluarte San Nicolás, y estas son las galerías que desgraciadamente están muchas de ellas tapadas y clausuradas por las reformas del baluarte de la reina, ¿no? Y una pequeña entrada a una zona de galerías que aparecía aquí una puerta, luego hablaremos, de lo que era el baluarte de la Magdalena o de Leiva, ¿no? Este es el sistema, esto un poco para entender cómo funcionaban las troneras bajas, muchas de ellas
prácticamente inutilizadas, pero que son las que explican la traza, la forma de la muralla, la explican las directrices de tiro de las troneras de flanco. El flanco es esto que aparece aquí, es decir, son los laterales de los baluartes, y ahí se colocan unas piezas que son las que marcan unas trayectorias, que son las que dan la traza del edificio. Las fortificaciones abalardadas tienen pico porque se cruza el fuego lateral de los dos baluartes contiguos. Y entonces esa línea es lo que forma el pico del baluarte. Es la traza geométrica, matemática. En el siglo XVII incluso eso se calculaba con fórmulas matemáticas. Este es de nuevo el edificio, no voy a insistir. Esto sería lo que entendemos que es medieval, lo que nos queda de la traza medieval, con el castillo, que luego fue fuertemente transformado como batería de artillería, con la puerta San Nicolás, a la que haremos una última referencia final, con la parte de la Darbe que recorre la colegiata, ¿verdad? Maravillosa, que es una de las piezas. Lo que ocurre es que no se puede subir, no está acondicionado para subir, pero el recorrido, luego les recomiendo, por favor, que vayan, en vez de ir por la calle de Santa María, vayan por el otro lado y vean toda la Darbe con todo el recorrido fortificado sobre la iglesia, que es muy interesante. El primer proceso de construcción de los grandes cubos de artillería, cubos que empiezan a tener un poco de pico, como tiene, no conserva porque está roto y tampoco conserva ninguno de los dos, pero todavía confiamos en que estén en Leiva y en Imperial, o Santa María y Magdalena, como quieran. Estos mismos elementos, todos grafiados. Luego verán hasta qué punto es importante el esfuerzo que hemos intentado. No todos los planos, tenemos planos franceses, los planos de Massé, por ejemplo, son fantásticos, son impresionantes. Los planos del 18 sobre todo del 18 y algunos del 17, tienen una precisión increíble, es decir, cuando lo pones encima de tu planimetría, lo clavas. Los del 16 están un poco más hechos a su manera. Entonces, los ángulos generales de la ciudad no coinciden, pero pieza a pieza sí eres capaz de ir colocándola en su sitio, porque, claro, medían también para hacer los planos, y por tanto, las piezas coinciden. Curiosamente, coinciden mucho las medidas a mano. Esta obra está construida, muchas de las partes de la fortificación las hace un gran cantero vizcaíno, que se llama, bueno, a ver, le llamamos cantero porque aquí hay ingenieros que dirigen la obra. Pero cuando hace catedrales lo llamamos arquitecto, es decir, que es un tipo que se llama Isturizaga, un vizcaíno, que es el gran constructor de todas las murallas de Hondarribia, el constructor también de parte de las fortificaciones de Pamplona, de la primera fase, antes de que se haga la ciudadela. Isturizaga, un tipo muy interesante, entonces las descripciones de Isturizaga son escritas. Y además a Isturizaga le pagan por destajo, es decir, que viene otro y mide lo que él ha hecho. Entonces tú tienes un papel que te dice un muro de tanto por tanto por tanto por tanto, otro muro de tanto por tanto por tanto. Entonces vas con el escalímetro al plano y dices, mira, el muro está este le hizo Isturizaga en marzo hasta ese punto podemos llegar, lo cual es fantástico. Los sitios, las destrucciones, las demoliciones, las reconstrucciones, bueno, no les quiero ahora mismo aburrir porque he traído casi 200 diapositivas, es que me van a perdonar. Este es el juego que les estoy contando, ¿no? Este es el juego de cómo podemos coger. Lo que ven en la izquierda es la columna del plano de Massé, de principios del 18. El medio es la planimetría actual y el otro es la foto actual. Y hay más planos metidos. Ven ustedes como casi todo. Esto que ven aquí a la derecha es el replanteo que hicimos. No sé si se ve mi ratón. Ah, vale, perfecto. Este es el replanteo que hicimos del cubo de la Magdalena, tal y como pensábamos a partir de la planimetría, y vemos las distintas variantes que teníamos, poquitas, y dijimos, a ver si yo creo que está, y dijimos, mira, esos puntos son donde tiene que estar la esquina. Entonces luego, miren, muy solícita, ¿verdad? Fue allí, hizo un agujero y dijo, mira, la esquina. Pero hasta el punto, es decir, que una de las enormes ventajas que ha tenido este plan, estamos hablando, ves las medidas y la realidad, el replanteo de las plantas veis las medidas de Simancas están abajo, como están contadas, y sobre la planta real. Una de las ventajas impresionantes que hemos tenido cuando hemos desarrollado el plan director de las murallas de Hondarribia
es que hemos tenido la suerte, que no ocurre siempre, de que hemos ido haciendo excavaciones en caliente. Es decir, según íbamos haciendo hipótesis, hemos tenido medios y oportunidad, porque también es suerte muchas veces, de poder excavar y poder verificar en ese momento si nuestra hipótesis era real o no. Con lo cual, esto te da una capacidad de conocimiento brutal, porque no tienes que esperar a que dentro de 10 años alguien haga una excavación para confirmar tu hipótesis, sino que en ese momento ya y puedes empezar a proyectar con datos, con tus datos de conocimiento arquitectónico, con tus datos históricos, con tus datos planimétricos y con tus datos arqueológicos. Eso le da al plan director unas capacidades de acción brutales. Primero, porque tiene una capacidad normativa, es decir, el plan al final fija criterios, fija definiciones, es capaz de poner en orden determinada normativa. Aquí teníamos un caos con lo que estaba fuera de ordenación o con lo que había que expropiar, o no sé, bastante importante. Al final el plan director pone orden y dice, bueno, esto sí, esto no, define un documento, es un documento que se aprueba por patrimonio y, por tanto, marca criterio, con lo cual, desde el punto de vista patrimonial, fantástico. Tienes una información arqueológica previa extraordinaria y, además, tienes capacidad de generar recursos para actuar básicamente en la muralla, que luego veremos, es básicamente espacio público. Esto es el ámbito de actuación. Vemos un poco, en rojo tenéis todas las catas que están previstas, algunas se han hecho, otras no, pero las que se han hecho han dado información muy importante y las que no se han hecho, sin embargo, ya van a buscar un punto concreto cierto. No estamos, excava a ver qué pasa, sino que estamos buscando cosas que previamente hemos predefinido, ¿no? Esto es todo el esquema de... es curioso porque en el planeamiento, incluso para las autoridades de patrimonio, de arqueología, este solar estaba protegido porque supone que ahí debería aparecer el baluarte de la Magdalena y resulta que el baluarte de la Magdalena está aquí. En un solar que, por cierto, no estaba protegido, entonces ha habido que luego intentar cambiar el desarrollo urbanístico del estudio de detalle de esta zona, porque además era todo de la misma propiedad, es decir, pero toda esta información es con la que vas construyendo. Esta es la famosa esquina que predecimos con los planos y que encontramos con la excavadora. Y esto es la traza, vamos, creo que aquí vamos a fallar por 20 centímetros. Claro, a mí me hace mucha gracia cuando, no sé si recuerdan ustedes, no sé si alguien que sea de Pamplona, cuando se hace el edificio Baluarte, empiezan a excavar el edificio Baluarte y de repente se encuentran la punta del baluarte, claro, se llama Baluarte porque está encima del baluarte de la Ciudadela, pero claro, el edificio está al revés colocado que el baluarte de la Ciudadela. Se encuentran la punta, y dicen, ¡ay, a la punta! Dice, ¿cómo que la punta? Pues hay 300 planos de Pamplona, si podríais haber puesto una estaca de donde iba a aparecer la punta y no hubierais fallado, ¿cómo? No puede ser una sorpresa que te encuentres algo que tienes en 300 planos. Y además nadie demuele las cosas que están bajo tierra. Principio básico. Es decir, lo que está de cota para arriba, sí, pero lo que está de cota para abajo, no. Y aquí la diferencia de cota es salvaje. Luego lo veremos. Bueno, aquí este es el otro baluarte. Esto es muy interesante. El cubo de Santa María. El cubo de Santa María es una pieza extraordinaria, una maravilla. Y además se conserva medio cubo, pero creemos que el otro medio cubo está también, pero debajo de los escombros. Hay una escombrera gigante. Es de las zonas más feas y más degradadas probablemente de la ciudad, pero como hay unas casas delante y la tapan, pues parece que no pasa nada, ¿no? Pero es una de las zonas que está peor, además de las zonas que más riesgo físico... Bueno, no, es la segunda que más riesgo físico corre, después del lienzo lo diré, de San Nicolás al Magdalena, y bueno, estos son los análisis de las patologías, de los problemas de conservación. Aquí ven ustedes los puntitos, la raya roja, este es el lienzo que peor está con mucha diferencia, este es el que más miedo da, y el segundo que más miedo da es este de aquí, pero cosas que dan miedo. Hay cosas que están muy mal pero no dan miedo, como por ejemplo este frente pues está sin tratar, pero no se va a caer. Y esto es un poco el análisis, las disfunciones. Por ejemplo, esto es muy interesante, esto es un plano de cómo era el entorno del parador antes. Que ahora hay un pequeño caos aquí entre esa plaza que no se sabe cómo acaba, y bueno, justo esto de aquí, que no se sabe, que hay una ladera, que tal, que luego hay un aparcamiento del parking, que ni es una... Pues, sin embargo, tenemos un plano y casi con seguridad... por las cotas a las que tenía, esto, si excavamos ahí, lo vamos a encontrar tal cual.
Entonces, esa información, esto es un plano, el plano Massé, ya he dicho que el plano Massé es una maravilla y deberíamos hacerle un monumento a ese arquitecto, ingeniero francés. Vale, estas son las distintas actuaciones, las distintas propuestas de distintas áreas importantes de trabajo con las que van a necesitar cambios o excavaciones o modificaciones de las cotas de uso, de las rasantes. Luego hablaremos de las rasantes, es importante. Aquí sabemos que todo el foso está enterrado. Sabemos que este baluarte está prácticamente medio enterrado, sobre todo por esta parte, que aquí la muralla está completamente enterrada, que esto está debajo de los escombros, que esta ladera tiene otra forma, que ahí, por ejemplo, se han comido un pico. Esto de ir cortándole picos a los pobres... Claro, si la fortificación abarrotada consiste en que tienen pico, claro, si te le cortan los picos la vas asesinando. Y aquí la han asesinado 3 veces. Una aquí, otra ahí y otra ahí. Hay un análisis jurídico de propiedad. Aquí bien está el decreto de protección de las murallas, el decreto histórico. Curiosamente, todos los decretos lo explicarán después. Hay órdenes de derribo directas. Esto debe derribarse. Y luego el plan general, a su vez, dejaba fuera de ordenación cosas. Luego, si se va a hablar de temas jurídicos, sería interesante. No es lo mismo algo fuera de ordenación que una orden de derribo. Una orden de derribo implica una actuación directa de la Administración, que es propia y tira. Algo fuera de ordenación significa que lo dejamos ahí, no lo puede reformar, no lo puede arreglar, no es verdad, luego al final lo arreglan y lo reforman, pero si lo tira no se puede volver a edificar, y por tanto, pero había una serie de edificios y una serie de parcelas privadas o de titularidad incierta en la que entonces el plan director pone un poco de orden y fija criterio con respecto a todos los últimos, que en el fondo ha sido un criterio más benigno que el de los decretos, pues los decretos querían tirar más casas. Nosotros hemos sido en ese sentido más comedidos, proponiendo soluciones alternativas a tirar casas, alguna hay que tirar, pero soluciones alternativas a tirar casas de recuperación del sentido de la muralla sin necesidad de que hay edificios que no estorban del todo o que podrían no llegar a estorbar si se hacen las cosas de una manera determinada. Estos son, de nuevo, los ámbitos de protección, los ámbitos de reforma y de acciones. Y hay un análisis urbanístico clarísimo, ¿no?, de hasta qué punto ven en rojo las grandes áreas de reordenación urbana, que son básicamente el conjunto de San Nicolás a Magdalena, uno de ellos, y la zona de la plaza de aquí, de aquí atrás, de la plaza de Armas. Y luego, hasta qué punto el tema de las visuales, hay que pensar, por ejemplo, lo que se está construyendo aquí va a destruir la capacidad visual, pero también estamos muy interesados en que haya visuales laterales, es decir, que yo desde aquí sea capaz de percibir la muralla desde las 2 puntas que llego, desde aquí y aquí. Yo a la muralla llego o por aquí, básicamente. Y queremos que desde esos 2 lugares la muralla se perciba como muralla, la ciudad se perciba en su integridad. Y por tanto son para nosotros puntos muy determinantes a la hora de entender la ciudad, ¿no? Y pasamos finalmente a las propuestas. A ver, todo lo que ven ustedes en amarillo es, o pretendemos que sea, espacio libre público. Es decir, a ver, la muralla es espacio libre público. Porque claro, cuando hablamos de un monumento, el monumento es una cosa cerrada, el castillo. Vale, ya está. Y dentro del castillo podrá tener un uso privado o público, pero tiene un uso. Pero la muralla no es un edificio. La muralla es la ciudad. Y por tanto, la muralla corresponde a la ciudad. Todo lo que es marrón también es espacio libre público, pero el amarillo es espacio libre público propio de la muralla. Además, en el caso de Hondarribia, se produce una situación muy extraña y muy particular. Es que entre el límite de la ciudad medieval y el límite de la muralla se abre una gran franja que incluso en algún momento, luego veremos en la puerta central, estuvo cerrado. Es decir, era como un espacio acotado, ajeno a la ciudad, que correspondía al ámbito militar, por así decirlo. Ese ámbito militar ahora no tiene una distinción tan clara. Hay zonas que han pasado a ser jardines privados o parcelas privadas, hay zonas que han pasado a ser parcelas públicas porque están cerradas, hay zonas que sin embargo son calle, pero todo eso se entendió en su momento como un ámbito que en el fondo estamos hablando, yo creo recordar, si no recuerdo mal, eran algo así como 18.000, no sé si se lee, es que yo desde aquí no lo leo, no se pone 13 o 18.000 metros cuadrados. Solo el amarillo. Entonces, estamos hablando de devolverle a la ciudad
una capacidad de autocomprenderse a sí misma y de usarse a sí misma muy importante. Cuando hablamos de recuperación de la muralla no hablamos de recuperación de las piedras de la muralla, también, pero no exclusivamente de las piedras de la muralla y no de forma prioritaria de las piedras de la muralla. Procuraremos que no se nos caigan las piedras de la muralla, es cierto, pero nada más. Entonces tenemos estas áreas de intervención que están más o menos organizadas por prioridad, pero yo se las voy a explicar en orden diverso. Tenemos el problema del cubo imperial. La muralla, si quitamos todos los escombros que hay, nos va a aparecer una muralla y un cubo espectacular. También nos va a aparecer, bueno, nos falta el pico, que queremos recuperar, nos falta este flanco, que fue terraplenado y eliminado con una escalera que sube, que ha distorsionado completamente la percepción. Y según el decreto del gobierno vasco, sobraban estas 4 casas, pero esta de aquí, que es un chalecito neomedieval, algo, algo, difícil de dar, probablemente pueda salvarse siempre y cuando el resto del cubo sea compatible con él, cosa que de momento no sabemos. Luego lo vamos a estudiar con calma. Se ha estudiado esto con... Bien, aquí ven ustedes... Esto es exactamente, esto en rojito es la parcelita actual, pero esto es el cubo. Para que se hagan una idea, este es el proyecto del chalecito que tenemos, original, y esto que ven en gris es lo que ocupa realmente el chalecito real sobre el monstruo de cubo que está allá abajo enterrado. Con un gran aljibe que no sabemos si está entero o está lleno de escombros, si la bóveda sobrevive o no, porque según los planos del edificio cuando se construyó, el edificio cuando se construye sobre la plataforma de artillería, con lo cual todo lo que hay abajo, que está allá abajo, tapado de escombros, o no, lleno de agua, no creo, todo eso está allá abajo, y creemos que está allá abajo. Por tanto, hay una propuesta de recuperar todo ese espacio para recuperar todo el frente, que estamos hablando además de la entrada principal a la ciudad, pero que tiene un problema evidentemente de rasantes, de cotas y sobre todo esto es una montaña de escombros, todo esto, que se sujeta porque las cosas tienden a no caerse. En esta esquina igual, es decir, tenemos el problema del flanco, se hizo una cata, apareció un lateral de lo que podría haber sido la tronera del flanco, es decir, sabemos que eso está ahí, que está debajo del terraplén, y que por tanto es una zona que se puede definir. Estamos incluso replanteando cambiar los límites al patio para poder recuperar la esquina desde fuera, recuperar la punta, para que se entienda que es una punta, porque hay un monumento muy bonito ahora tal, pero no, es una plaza redonda, no es la punta del baluarte, no eres capaz de entender que estás llegando a un baluarte. Esto es la situación actual, ven ustedes que está cortada, y esto es lo que se pretende recuperar. También recuperando el propio jardín, porque este baluarte siempre estuvo ajardinado. Está el tema de los muros que todavía subsisten, el del rebellín y del que he hablado, intentar reforzar un poco esta línea, intentar no perder ese muro, porque ese muro es el de la contraescarpa del foso, que todavía se conserva. Y luego está todo el ámbito de actuación de esto que no sé cómo llamarle, porque no es una plaza, tampoco es una calle, que es el espacio entre la muralla medieval y la muralla renacentista, que es donde sabemos que está relleno de tierra y que hay una diferencia de cota importante entre lo que hubo y lo que hay, ¿no? Por eso la puerta está mucho más abajo, porque todo este espacio está relleno para que coincidiera con la cota de estas casas, que son... Estas casas son muy modernas. Pensamos que son casas medievales y tal, no, pero realmente son todas muy modernas y los planos que tenemos del 17 y del 18 eran casi todo tapias. La tapia que era la propia muralla. Bueno, muy modernas, claro. Entonces, un poco aquí tenemos el dibujo. Había jardines, además estaba todo jardinado, en su momento, en la época del 17, estaba todo jardinado. Y la propuesta nuestra es bajar el suelo del plan director, pero al mismo tiempo había un andén de madera por aquí detrás, porque si no, todas estas troneras que hay aquí arriba no podrían funcionar, nadie va como sujetaban el cañón allá arriba. Entonces la idea de recuperar el andén de madera y hacer con todo un espacio urbano, una plaza urbana, con sus cotas originales, pero también con vistas. Porque ahora una de las cosas que le pasa a la muralla de Hondarribia es que no puedes ver a través de ella. No te puedes asomar en casi ningún sitio. Bueno, sí, hacia el mar.
pero porque no hay. Pero en la parte que hay no te puedes asomar. Y no te puedes asomar porque las cotas de uso se han perdido. Las estructuras auxiliares no están. Las plataformas de los baluartes están excavadas entonces al final no hay una percepción de la propia muralla desde la propia muralla, lo cual es muy complicado de explicar. No, esto es imposible asomarse. Cuando la recuperación del baluarte de San Nicolás probablemente se consiga un gran mirador, afortunadamente, pero la idea es poder asomarte. Esto es la operación de todo el frente y la operación del baluarte de perdón, se llama este baluarte mejor. Santiago, sí. Otro baluarte al que le han amputado la punta, que se podría recuperar curiosamente cambiando ligeramente el vial, es decir, no es un problema porque afortunadamente enfrente no hay casas, es una zona de jardín, pero fundamentalmente que es un espacio que ahora mismo es un jardín privado de esta casa. Y lo que planteaba la normativa anterior es tiramos la casa para recuperar el jardín. No es necesario tirar la casa para recuperar el jardín. La casa tampoco molesta tanto. Pero lo que sí es necesario es recuperar el baluarte en su percepción, en su comprensión, en su figura, en que uno sea capaz de entender que está delante de un baluarte y además en su recuperación como espacio, si no público, sino como al menos una parte de él como un uso compartido, ¿no? El tema que hemos hablado de la plaza de armas y su remate hacia... Hay que tener en cuenta que esto es un polvorín. Miren, ven esa foto, es lo que es ahora la posada Zaragoza, que está ahí enfrente. Es un polvorín. Y debajo está el polvorín. No es que... Y por tanto todo este espacio de servicio del castillo era el que se ha desvirtuado ven que la parte deprimida del patio del castillo no coincide con la parte de los aparcamientos, que excavaron donde no debían y han invadido partes, sin embargo no han llegado hasta el borde de la plaza. Esto es una cosa a revisar desde el plan director. Y la gran operación, yo creo que lo más interesante y lo más perentorio, por razones también puramente de estabilidad, es la solución del esquema San Nicolás-Magdalena, ¿no? Que en su momento parte iba a quedar resuelto con la promoción que estaba aquí prevista y que ya más o menos había negociado con ellos, dejamos construir aquí pero no construyáis acá y estas cosas que daban más, pero como se tumbó el plan general, pues todo se ha parado, pero que del fondo era una operación y esta operación parte del intento de recuperar, estas son las casas actuales, del intento de recuperar al menos este frente, de limpiar el foso y vaciar todo este espacio, de ocupar y recuperar todas las distintas plataformas, las 3 plataformas del baluarte de San Nicolás. El plan, la normativa anterior al plan director, decía que había que derribar esa casa. Ahora no estamos seguros, probablemente la casa no sea necesario derribarla para recuperar el baluarte, no es incompatible. Pero sin embargo, probablemente sí, que también está en todas las normativas quitarla, porque además está justo debajo de un muro que un día de estos se va a caer y les va a dar un susto. Pero aquí aparece una puerta, en la excavación hemos sido capaces de encontrar esta esquina, sabemos que esto viene hasta acá, sabemos que las troneras bajas de este baluarte están enterradas, hemos hecho una cata aquí, hemos visto que esto baja hasta 4 metros. Bueno, de hecho, probablemente habrá que limitar lo que bajemos el foso cuando excavamos el foso porque nos sale el agua, el mar. Pero hay que tener en cuenta que este foso se inundaba desde el mar, es decir, que no estamos inventando nada. Es decir, pero claro, el problema de las rasantes es muy interesante. Esto es el aspecto actual de la zona. Sabemos que hay una segunda batería, lo cuenta ese documento que he puesto al principio de Pizaño, que es el ingeniero que manda el rey, hace una descripción y dice que no se ha terminado de rematar, pero que hay una batería aquí arriba. También hay una muralla de la época carlista. Este solar, es que lo van a ver ustedes después, es justamente la conexión que tiene la ciudad medieval con el barrio de pescadores, ¿no? Con la marina, ¿no? Además es un punto crítico. Casi todo está ahí abajo. Esta es la propuesta. Cuando recuperemos todo esto, lo que va a pasar es que esta casita, que aparte va a quedar colgada en el aire, porque vamos a bajarle el suelo 4 metros, entonces lo más razonable es que no esté. Y podemos recuperar, y esto que está aquí pintado,
está pintado a partir de datos ciertos. Es decir, no es un invento, no nos hemos inventado esto. Pongo esto porque algunas veces parece que los planes, sobre todo los planes que van apoyados con excavaciones arqueológicas, terminan siendo la gente no se lo cree, pero la capacidad que tiene el plan director, pero sobre todo la capacidad que tiene la arqueología cuando está bien usada con ciencia de transformar el paisaje urbano es brutal. Miren, esto es Almazán, por ejemplo, una villa hermanada con Hondarribia. Eso era la puerta del mercado antes de que empezáramos la intervención. Ahí lo que hemos hecho es bajar la rasante 70 centímetros. Y nos ha aparecido todo el muro exterior y luego excavar el foso. Es el mismo. O sea, nosotros antes de empezar la obra ya sabíamos el resultado, pero no nos creía nadie. Decíamos, no, esto es lo que va a pasar si excavamos. Y yo decía, no va a poder ser. Os habéis hecho aquí un dibujo fantasioso. Entonces, no, pues no hay dibujo fantasioso. Es decir, sabemos, tenemos datos claros y precisos de que lo que va a pasar en esa zona de Hondarribia y lo que ha pasado en Almazán era lo que ha pasado. Con muy poco margen de error, además, en estos momentos, porque somos capaces de combinar muchos materiales de conocimiento y hacer que cuadren. Si cuando tú haces una lectura estratigráfica del edificio, tienes unos documentos, tienes una planimetría, tienes un levantamiento, tienes un análisis metodológico, lo juntas todo y no te cuadra, es que algo se ha hecho mal. Y a veces es dificilísimo que cuadre, pero cuando te cuadra todo, tienes una percepción de que aquello va a ocurrir. Vale. Tuvimos la suerte, lo que está abajo a la izquierda es el plan director de Hondarribia, a la derecha son los objetivos, los criterios de intervención, los principios de intervención de la Carta de ICOMOS, que hablan de la compatibilidad material y mecánica, de la compatibilidad estética, la Venustas, y la compatibilidad funcional. Esto los organizamos así porque después de hacer no sé cuántas reuniones de expertos mundiales sobre qué teníamos que hacer con el patrimonio, teníamos 350 recomendaciones, una detrás de otra. Y dijimos, no, esto no puede ser. Dice, si una recomendación sobre la recuperación del patrimonio arquitectónico o afecta a la Firmitas, o afecta a la Venustas, o afecta a la Utilitas. Vamos a hacer 3 cajones y vamos a intentar explicarlo. Y empezamos a hablar de compatibilidad. Voy a intentar explicarlo. No todos los ejemplos son ejemplos de algunas obras mías, que no son de aquí, y algún ejemplo de Hondarribia. El concepto de compatibilidad de Firmitas es un concepto bastante. Los materiales que utilizas, las técnicas que utilizas, deben ser compatibles. No estamos hablando de reversibilidad, ojo, pero si utilizas una técnica compatible, será más reversible si utilizas una técnica no compatible. Pero no todo es reversible, o todo es reversible. Según se vea, con un buen martillo neumático, todo es reversible. El mejor hormigón cae. Pero no es verdad, ni siquiera eso. ¿Qué significa esto? ¿Que vamos a dejar de usar cosidos, inyecciones, atados, cuando los necesitemos para sujetar algo? Pues probablemente no. No vamos a renunciar a nuestra tecnología. Pero lo que sí vamos a intentar, de hecho, ahora mismo nosotros estamos haciendo un programa de investigación para ver cómo podemos hacer el mínimo cosido con la mínima inyección para conseguir los objetivos que necesitamos. Porque al final la gente dice, no, vamos a hacer un cosido, vamos a hacer una barra así. Dice, ya, pero la barra la vas a recibir con mortero de cal. Y la piedra es piedra. Se te va a partir antes el mortero, la piedra, no sé qué. ¿Para qué pones una barra así? Si la pones de la 10ª parte, va a funcionar exactamente igual. Entonces estamos haciendo trabajos, incluso no poner barra, haciendo trabajos. Pero evidentemente la Firmitas consiste en utilizar, puedes utilizar también piedra cuando tienes un edificio piedra, aunque la piedra, este es un caso, el de la derecha, un compañero en Burgos, que la coloca al revés para que se distinga, pero sigue siendo piedra. Utilizar madera, como esta restauración que hicimos del Castillo de Ponferrada, donde sabías que había madera, y por tanto utilizar la propia madera. ¿Podríamos utilizar hormigón? Sí, pero ¿por qué no vamos a usar madera? Eso no quiere decir que la madera sea neogótica y tenga escudos labrados, los pilares, no es necesario, pero es madera. La compatibilidad estética es mucho más interesante, porque dice que la compatibilidad debe ser estéticamente compatible con el original. Ahí podríamos discutir 6 congresos. Pero hay una cosa muy importante que añadimos, y yo creo que es interesante, que no lo dice casi ninguna ley, pero está implícito, que debe garantizar la permanencia de la lectura estratigráfica previa a la intervención y la legibilidad estratigráfica de la intervención misma. Estamos cambiando diferenciación por legibilidad.
¿Y qué significa? Que si yo tengo un edificio que tiene... Pondré el ejemplo. El problema de la legibilidad es que, claro, la estratigrafía arquitectónica que ahora mismo tal nos lleva a dejar los edificios completamente desnudos, en los que se ven todas las rozas de los electricistas de cuando pusieron los enchufes, a soluciones como el castillo este de Huelva, que lo han vuelto a enfoscar de blanco, y que es un castillo que está hecho de 4 etapas constructivas, pero todo es blanco. Difícil. O cosas como esta de Finale en la Liguria italiana, que es genial, que empezaron a picar una pared, encontraron 6 paramentos de pintura fantástico, 6 capas, no se decidieron y las dejaron todas. Vale, ya sí, sabemos que no es fácil. Pero evidentemente hay una reflexión, esta es una obra que hicimos nosotros, una torre que se había caído en Trigueros, es una obra muy famosa que ha salido en todos los chismes, la de Matrera. La diferencia es que nosotros la hicimos con piedra y ellos la hicieron con hormigón blanco. Hay una segunda diferencia que no se cuenta nunca. Nosotros la hicimos con piedra, pero primero queríamos hacerla con piedra. Y segundo, teníamos todas las piedras abajo. Estos la hicieron con hormigón blanco y supongo que las piedras originales del castillo las tiraron al vertedero. Es la parte que no cuentan. Pero las dos son legales. Con la normativa de patrimonio actual, las dos son perfectamente legales. Y las dos, no hace falta que lo explique, son perfectamente distinguibles. ¿Por qué hemos vinculado legibilidad con distinguibilidad? Esto es el castillo de Ponferrada. El castillo de Ponferrada tiene 37 tipos de aparejos distintos, históricos. Bueno, hay una restauración del 19 en los 37. Cuando hicimos el plan director del castillo de Ponferrada, ya por el año 94, se lo presentamos a la Comisión de Patrimonio y dice, bueno, pero ¿dónde vais a completar o recuperar algún muro para los recorridos y tal? ¿Utilizaréis el aparejo original del castillo? Y le contestamos, ¿cuál de los 37? Lo que pasó es que hemos usado el aparejo 38, que es un aparejo de piedra, ligeramente parecido a los demás, pero tan distinguible, tan legible, como todos los 37 anteriores, hasta el punto que a los turistas les damos en el folleto esto, con los aparejos principales que pueden dar. Y si usted ve esto aparejo, es templario, si ve esto es del 14, si ve esto es del 15, si ve esto es del 16, si ve esto es de nuestra restauración. De forma que, por lo tanto, legibilidad y distinguibilidad en el fondo se leen en el mismo concepto. Podríamos haber utilizado hormigón amarillo, pero no. Este es el Castillo de la Mota. El Castillo de la Mota tiene no sé cuántas etapas constructivas, no sé cuántas restauraciones, y una de las cosas divertidas del Castillo de la Mota es que Medina del Campo, ¿vale? Creo que es obvio este caso. Una de las cosas interesantes del Castillo de la Mota de Medina del Campo es que yo puedo ir, mido un ladrillo y sé si es de Alfonso VIII, de Juan II, de Enrique IV, de los Reyes Católicos, de Teodosio Torres, de Agapito Revilla, de Íñigo Zalmech. Cuando hemos tenido que completar el puente de entrada, que había sido volado y todo esto, ¿qué creen que hemos usado nosotros? Hormigón amarillo, obviamente. No, hemos usado un ladrillo con un formato distinto del de todos los demás. Porque la ley de lectura del edificio es la ley que me da mi criterio de intervención. Esto nos va a pasar aquí, ¿por qué? Porque tenemos edificios. El baluarte de la Reina es un caos. Si alguien intenta entender el baluarte de la Reina, el baluarte de la Reina es un caos porque tiene 2 destrucciones brutales y 2 restauraciones brutales. Y ninguna de las restauraciones es legible. Bueno, la de Manzano Monís, porque lo que pretendía era que pareciera original, pero no es original. Y la nueva, porque tampoco llegó a comprender el funcionamiento estricto de la estructura. Entonces, al final, cualquier otra intervención va a ser la 5ª capa, porque además el propio edificio tiene la muralla medieval, la primer refuerzo renacentista, el segundo gran cubo renacentista que hace Isturizaga y luego el baluarte moderno, todo en el mismo edificio, con lo cual hay un montón de lecturas. Ahí, por tanto, vamos a tener que establecer un código de lectura que permita que cada elemento se entienda. Tercer principio, compatibilidad, utilidad funcional. Esto es muy interesante en fortificación, porque nosotros podemos restaurar un puente para que siga sirviendo de pasar de un lado al otro del río, ¿vale? Podemos restaurar una iglesia para que siga sirviendo y para que un montón de gente se congregue a que un señor les cuente algo, ¿vale? Pero no vamos a restaurar la muralla de Fuenterrabía para defendernos de los franceses, ni el castillo de Osma para defenderse de los moros. No, es evidente que no vamos a restaurar las fortificaciones para usarlas militarmente, y menos con la tecnología medieval. Por tanto, las vamos a tener que restaurar para otra cosa.
¿Qué es la idea de utilitas, por tanto? No es el respeto a la función original del edificio, sino el respeto al entendimiento de la función original del edificio. Si yo a un castillo, o a cualquier edificio, entro por la puerta, tengo muchas más posibilidades de entender cómo es que si entro por un roto que yo he hecho arbitrariamente en una pared. Es decir, yo tengo que, con mi intervención, respetar aquellos elementos funcionales del edificio que expliquen por qué son como son, su naturaleza funcional. En el caso del Castillo de la Mota, cuando recuperamos el puente, el segundo puente, lo colocamos desenfilado, porque las evidencias arqueológicas indicaban desenfilado y porque en una fortificación artillera los puentes, esto es un dibujo de Leonardo de Imola, que es posterior al Castillo de la Mota, pero que refleja el mismo, en un edificio fortificado las puertas y los puentes van desenfilados porque si no con un solo cañonazo se las lleva por delante de todas las puertas, cosa evidente. ¿Podríamos haberlo colocado recto? Sí. ¿El camión del gasoil nos lo hubiera agradecido? Probablemente, pero lo hicimos inclinado. Esto es de nuevo, no insistiré en el Castillo de la Mota, el proceso de recuperación, la Mota de Medina del Campo, perdón. El castillo de Montealegre Campos. Montealegre Campos es un castillo de finales del 13, con una torre pentagonal fantástico, que lo demuelen para hacer el ferrocarril. Y lo van desmontando así, por hiladas. Y al final nos dejan una piscinita muy mona, que es esta, arriba, que está destrozando las bóvedas inferiores. Claro, había que taparlo, pero si el castillo lo tapamos con un tejado de 4 aguas, o más bien con un tejado de 5 porque es pentagonal, hubiéramos estado contando que el castillo acababa ahí, y el castillo tenía 20 metros más de altura. Por tanto, lo que hicimos fue planteamos una solución de cubierta plana en la que la parte de los muros no es pisable, en el que hay unos huecos para que se vean los pilares que sujetaban las bóvedas que seguían subiendo, o hemos prolongado las escaleras de caracol con unas escaleras de madera huecas para contar que la escalera sigue subiendo, aunque está cortado. Por tanto, el concepto de utilitas corresponde básicamente a nuestra percepción del funcionamiento original del edificio y cómo la reflejamos en la intervención. Aunque lo usemos para otra cosa, porque no lo estamos usando para pegarnos contra el señor de Lara, ¿no? Esta es la puerta del Castillo Viejo Ponferrada. Esta es una de las últimas obras que hemos hecho. El Castillo Ponferrada tenía 2 puertas del siglo XIV enfrentadas, la que da a la ciudad y la que da al recinto interior de la Puebla, que luego se convirtió en Castillo Nuevo. Esa puerta fue tapiada en la guerra napoleónica con una puerta más pequeña que además estaba a distinta cota porque el relleno de la época de Napoleón era mucho más alto, en un relleno que cuando hemos bajado nos ha parecido 3 fosas comunes de soldaditos franceses, niños prácticamente, son 16 niños, 16 chavales de 15 a 19 años, ¿no? Que fueron asesinados probablemente, más que muertos de guerra en esa época. Con lo cual había un componente importante. Pero claro, nosotros queríamos abrir porque el Castillo del XIV no se entiende sin ese recorrido. Pero la puerta en sí misma, la puerta decimonónica, no la podíamos derribar. Entonces lo que hemos hecho es abrirla en un sentido literal. La hemos desmontado y la hemos montado detrás. Para que de esta manera hemos hecho una recuperación funcional del edificio de 2 elementos que no son compatibles. Les cuento esto de la puerta reabierta de Ponferrada porque si vos vamos a la puerta vieja de la muralla de Hondarribia, de la muralla medieval, nos damos cuenta, bueno, lo que tiene ahora no lo explica absolutamente nada, pero si ven ustedes las fotos antiguas, se conservaba todavía no el arco de la puerta medieval, sino el hueco que ha dejado el arco de la puerta medieval cuando la han robado. Bueno, el arco no lo tenemos. Porque la muralla funcionaba, esto es fuera y esto es dentro. Y por tanto, esta foto está hecha desde fuera de la muralla. Pero en el siglo XVII, con eso que les he explicado de ese espacio que hay entre la zona medieval y la muralla moderna, en el siglo XVII cambiaron el orden de entendimiento de las cosas. Ese espacio se cerraba frente a la ciudad. Entonces hicieron esta otra fachada de la misma puerta que mira para adentro. Porque en el 17, con esta foto de aquí de izquierda, esto es fuera y lo otro es dentro. No dentro de la ciudad, dentro del ámbito militar. Tenemos este plano maravilloso que lo cuenta muy bien. Ven la puerta, ven los almacenes, unos jardines que había. Entonces, tenemos una puerta que primero fue para un lado, que luego fue para otro, que en un momento conservó las 2, pero que en la última reforma, que es esto, que ven aquí, alguien la
virtuó completamente y ahora solo parece la trasera de algo que realmente era la puerta delantera. No sé qué haremos con esto, porque estamos estudiando, pero al final se dan cuenta que hay montones de elementos, solo desde el análisis de la utilitas en el sentido de la lectura histórica del edificio, que te condicionan la intervención y que son esencial y clave para comprender. Un poco lo que contaba al principio, es decir, al final, el plan director tiene que hacer una lectura global de todos los valores, tiene que hacer una lectura global de toda la documentación, pero al final, cuando tomas las decisiones, tienes que ponderar esos valores y determinar cuáles son más importantes o menos importantes en el momento que tú actúas. Sabiendo que tu percepción de los valores del monumento es la de hoy, 2024, que no es la misma que la de 1890 y que desde luego no va a ser la misma que la de 2300. Y por tanto tienes que ser al menos prudente en lo que estás haciendo. Y eso es todo. Muchas gracias.